Hola amigos, hoy realizaremos un ejercicio de reacciones de óxido de reducción o reacciones redox. Mediante el método del ion-electrón vamos a comprobar el balance de la reacción y también nos pide que calculemos la cantidad de litros de yodo, la cual lo vamos a hacer por la ecuación de los gases ideales. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si la reacción está balanceada. Tenemos aquí 2 de potasio más 6 de potasio son 8. 4 por 2, 8. 2 de cromo, 2 de cromo. 7 de oxígeno, 7 por 4, 28. Son 35 de oxígeno de este lado. 4 por 4, 16 de oxígeno. Más 3 por 4, 12. Son 28. Más 7 son 35. 6 de potasio. 4 por 2 son 8 de potasio y 2 de potasio que tenemos aquí son 8 y 8 de ambos lados. 6 de yodo, 3 por 2, 6 de yodo, 7 por 2 son 14 de hidrógeno, 14 de hidrógeno, 7 de azufre, tenemos por aquí 4 de azufre y más 3 son 7, está balanceada. Bien, nos pide que comprobemos que esta ecuación está balanceada mediante el método del ion-electrón. Primero realizamos entonces las semireacciones de oxidación y de reducción. Para el cromo, que estaba aquí en estado de oxidación 6, valencia 6, pasó a 3. Entonces, determinamos las semireacciones de reducción y de oxidación. Para el cromo, este es el ion dicromato más hidrógeno, que es en medio ácido, nos da cromo 3 más agua. Tenemos aquí 2 cromos, lo colocamos 2 cromos, 7 oxígeno, lo multiplicamos por 7, el agua, para que nos dé 7 oxígeno. 7 por 2, 14, 14 hidrógeno. ¿Y cuántas cargas se transfirieron? Bueno, tenemos que determinar aquí cuánto fue la valencia con que estaba el cromo. Lo podemos determinar rapidito por aquí en un cuadrito. El ion dicromato, con una simple ecuación lineal. Decimos que este ion, como tiene carga de menos 2, es igual a menos 2. La valencia del oxígeno siempre es menos 2. Entonces, menos 2 por 7, menos 14. Y este es el que queremos saber, que llamaremos X. Entonces, 2 por X, 2X. X despejando aquí nos da 6. Es decir, que el cromo que estaba aquí en valencia más 6 pasó a más 3. Es decir, que fue el que se redujo. ¿Y cuántos cromos tenemos aquí? 2. Es decir, que el número de cargas que se transfirieron fueron 3. Por 2 cromos serían 6 cargas. 3 por 2, 6. Bien, ahora con el yodo. El yodo tiene valencia aquí menos 1. K tiene más 1 y el yodo menos 1. Entonces, de menos 1 pasó a 0. Aquí. Pasó a ser 0. Es decir, que fue el que se oxidó. Balanceamos esta ecuación. 2 de yodo, más 2 electrones que se transfirieron. Bien,
Ya tenemos las dos semireacciones. Ahora procederemos a balancear las cargas. Tenemos aquí 6 electrones y tenemos 2 de este lado, es decir que tenemos que multiplicar por 3. 3 por 2, 6 para que se cancelen las cargas. Y la ecuación balanceada nos va a dar de esta manera: cromo, el ion dicromato, más 3 por 2, 6, 6 de yodo, más los 14 en medio ácido. Agrupamos términos de este lado y de este lado. Los electrones con electrones se van. Y de este lado tenemos 2 cromo 3 más 3 yodo más 7H2O. Bien, nos da entonces la masa de yodo. Nos dice que son 25 gramos de yoduro de potasio. Podemos calcular entonces, con la masa podemos calcular cuántos fueron los moles. Ya resolvimos que esta fue la demostración por el método del ion electrón. Ahora vamos con la pregunta B. Nos pide que calculemos los litros con la ecuación de los gases ideales, que es igual a presión por volumen igual a N, que son los moles, por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura. R es igual en este caso a 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Bien, para calcular los moles de yodo gaseoso, nos dice que el problema nos da que son 25 gramos de yoduro de potasio. Es decir, que podemos calcular los 25 gramos de yoduro de potasio, los moles. Los moles de yoduro de potasio va a ser igual a su masa entre el peso molecular. Son 25 gramos y el peso molecular es 166. Esto es gramo mol. Esto nos da 0.15 moles. Bien, ya tenemos los moles de yoduro de potasio. Ahora, teniendo los moles de yoduro de potasio, podemos calcular cuánto fue lo de yodo mediante la relación estequiométrica, que en este caso, para el yoduro de potasio y el yodo, la reacción nos dice que la relación es de 6 a 3, es decir, que reacciona de 6 a 3. Para calcular los moles de yodo, simplemente realizamos el cálculo estequiométrico. Nos dice que 6 moles de yoduro de potasio reaccionan con 3 moles de yodo. Yo tengo los moles de yoduro de potasio, que son 0.15. Y esto es lo que necesito saber. Es una simple regla de 3. Los moles de yodo van a ser igual a 3 por 0.15 entre 6. Y esto nos da 0.0753 moles.
ya teniendo los moles de yodo, podemos calcular lo que nos dice el problema, cuánto fueron los litros. Despejando, tenemos que el volumen va a ser igual a moles por la constante por la temperatura entre la presión. Pero nosotros nos dice el problema que la temperatura viene en grados centígrados y la presión viene expresada en milímetros de mercurio. Viene expresada en 1500 milímetros de mercurio. Tenemos que llevarlo a atmósfera, a las unidades que tiene la constante. Entonces, la temperatura nos dice que son 62 grados centígrados. Es la temperatura. Para llevarla a Kelvin, tenemos que sumarle 273. 62 grados más 273 son 335 Kelvin. Y la presión que tiene que estar expresada en atmósfera nos dice que son 1520 milímetros de mercurio. Con la conversión de una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. La presión nos da 2 atmósferas, 1500 entre 760. Bien, ya tenemos todos los datos. Tenemos los moles, la constante, la temperatura y la presión. Entonces el volumen va a ser igual a los moles, que es 0.0753, por la constante, que es 0.082, por la temperatura, que es 335, entre la presión. La presión son 2 atmósferas. Y esto nos da 1.03 litros.